Bendiciones para todos, somos jóvenes de altar de la Iglesia Casa de Liberación. Hoy estamos estrenando un nuevo tiempo de testimonio y el primer episodio va a ser con Gabriel, que también está en la iglesia, hace poco empezó, y nos va a contar un poco de su historia, de lo que ha vivido. Vamos a tocar unos puntos que quizás son un poco crudos, pero es la realidad y es lo que hasta el día de hoy se sigue viviendo. Así que esperamos que se queden hasta el final. Y bueno, saludamos acá a Gaby. Hola Facu, buenas tardes. Saludos a la audiencia, saludos a todas las personas que están escuchando. Bueno, bendecirlos. Vamos a comenzar con Tengo unas preguntas preparadas para hacerte y para que nos cuente un poco también de tu historia. Amén. Contanos un poco de tu infancia y con lo que viste con tu familia. Bien. Mi infancia, si bien fue teniendo lo material, lo que yo necesitaba como en lo material, por ahí no fue llena por lo que yo necesitaba por interiormente. Mi infancia recuerdo peleas de mis padres, gritos, llanto. Recuerdo que vivíamos en un barrio que se llama Manuel Belgrano, más conocido por 450 viviendas. Recuerdo que es un barrio monobloc, donde se generan muchas veces tiroteo. Nosotros vivíamos en un edificio, el C7, que mi habitación y la habitación de mis padres estaban como sobresalida para afuera. Entonces era un lugar donde cada vez que se armaban tiroteo, de esquina a esquina, que se tiroteaban los muchachos en el barrio, se apoyaban en las paredes de nuestra habitación. Entonces era tirarse en el pasillo hasta que pase el tiroteo. Lo que yo recuerdo. Mis padres se separaron, toman distancia, se separan. Yo muy chico, mucho el motivo no lo entendía. Fue algo muy nuevo para mí, y doloroso a la vez, ¿no? Lo sentí tanto que yo repetí primer grado. ¿Eso como a los cuántos años? Y al repetir primer grado son 6 años. Tendría 6 años. Me afectó tanto que me afectó hasta en la escuela, ¿no? Me costaba socializar, me sentía ya solo, vacío, ya con tristeza en el corazón, siendo tan chico. Y así fui creciendo, ¿no? Con esas cositas en el corazón desde chico, que al tiempo fueron generando otras. Recuerdo de mi infancia, un recuerdo que me viene, ya mis padres separados, mi mamá y yo quedamos en las 450. Recuerdo de madrugadas llegar personas con cosas robadas a mi casa. A mí eso me generaba, si bien yo lo escuchaba, yo escuchaba que entraban a mi casa con mucho abullicio, alboroto, las personas esas con adrenalina, ¿no? De venir de un hecho que se le llama en la calle, del robo. Yo al despertarme y sentir y escuchar que habían ganado allá, habían ganado acá, me generaba miedo, me generaba mucho miedo y mucho temor. Y estando ahí en mi cama, se me acuerdo que me tapaba todo y me quedaba arrolladito. Esas fueron unas cosas que me marcó mucho de mi infancia. Fueron pasando los años, me fui criando en ese ambiente. Para mí ya después era normal. Ya dejé de sentir miedo, ya lo tomaba como algo normal en mi vida, vivir en el ambiente delictivo, de que en el barrio armen tiroteo, ya era divertido. Ya después uno con los amigos empieza a jugar a los ladrones y policías. Ya el barrio te mete lo del barrio, ¿no? Ya es normal en tu vida, ya después no te provoca miedo, nada, es natural, es normal. Es lo que vos vivís a diario y es
lo que ves todos los días, es costumbre. Así que bueno, sí, fui creciendo. Recuerdo también que eh, entre esos tiroteos que habían en el barrio, a mí lo que me causaba mucha intriga. ¿Por qué será? ¿Por qué será o cómo conseguirán armas? ¿Cómo se llega a hacer eso? ¿Viste? Ya empecé a sentir como un fanatismo, como que, no sé si fanatismo, pero sino como un gusto, un deseo de experimentar eso. Claro, claro. Empecé a sentir eso en mi corazón, a querer vivirlo. Al yo tomarlo normal, desde chico verlo normal, esos tiroteos, esos momentos de familia, en el coso, yo ya no quería hacer más de eso. En mi mente de chico yo ya quería pasar a ser una persona adulta y encontrarme del otro lado de la vereda, digamos, ¿no? Claro, No ya claro. estar más adentro de mi casa tirado en un tiroteo, sino estar afuera participándolo. Mm. Empezó en mí a apoderarse eso, que esa cultura del barrio, ¿no? Barrial, a apoderarse cada vez más de mi infancia, de quitarme muchos momentos, de salir a disfrutar, de jugar a la pelota. A veces estabas jugando a la pelota y se armaba tiroteo y vos tenías que tirarte al piso y te reís con tus amigos. Ah, mirá, este se cagó todo, ¿viste? Cosa, te Sí, sí. cagaste todo, ¿viste? Es normal y Ya estaban que acostumbrados. es acostumbrado a la vida esa. Y vos mirabas a las personas, a los delincuentes, o sea, los que ya eran mayores, ¿no? Y vos los saludabas con respeto y ¿cómo se puede decir? Admirándolos, porque tenían armas, porque se tiroteaban con la policía, porque robaban. Y uno, o sea, cuando vos sos chico, mayormente lo que pasa en las películas, en las novelas, uno tiende a querer ser lo que son los padres. Y a mí, al faltarme esa parte, yo que quería ser como eran las personas esas, ¿no? Los que eran más nombrados en el barrio, los Claro, más claro. populares, así que eso, eso fue marcando mi vida, fue direccionando para ese camino. Y después tuviste vivencias en tu juventud que te empezaste a acercar a ese que te llamó la atención. Sí, 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 recuerdo que mis comienzos fueron como todo chico de la calle, creo yo, porque todos empezamos así, robando celulares, robando estéreos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, estaban de moda los celulares BlackBerry. Eh, así que nos organizamos con un grupo de amigos del barrio a salir de diferentes barrios, ¿viste? Yo con dos más íbamos al Parque Oeste. Tres más iban a la Plaza El Ruca. Otros salían en moto a dar vuelta por la ciudad y bueno, cada uno robábamos celulares, robábamos zapatillas, les robábamos las camperas, las viseras, los jóvenes. Y nos juntamos en una casa y con todo lo ganado, decíamos en su momento, Sí, sí, sí. y llegábamos, los que venían de los otros, ponerle del Parque Oeste, los otros del Parque Este, siempre lugares buscábamos que se dice en la calle Barrios Cheto, en donde hay plata, Hay que plata, sí, sí, hay sí. plata. Así que bueno, así me fui involucrando, me fui metiendo, eh, eh, como todo el mundo, creo yo, empezás desde abajo, desde rango chico, cuchillo en la cintura, eh, y fueron creciendo con el tema de las peleas, peleas barriales, que siempre empiezan porque nos juntamos siempre con diferentes barrios. Por ejemplo, yo tuve muchos años en las 500 viviendas también, que es un monobloc. Me acuerdo que empezamos a jugar contra al partido por la gaseosa, por la Coca, con el barrio Aeroparque. Éramos todos conocidos. Y a medida que cada uno se fue metiendo los jóvenes, ¿no? Nos fuimos metiendo en la vida delictiva, criminal, eh,
Ya después una patadita en el fútbol generaba una pelea. Sí, sí. Y ya después saltaba el amigo, después saltaba el otro. Y eso generaba que después ellos, si los otros íbamos a su barrio a jugar al fútbol, una pelea, nos tengamos que venir porque nos correteaban a piedrazo, o a facazo, a puñaladas, ¿no? O a viceversa. En las 450 también siempre jugábamos entre todo el barrio. Hoy en día hay muchas divisiones, ya estás dividido en sector con otro sector, así bloques, entre bloques, pero en su momento éramos todos niños, jugábamos, compartíamos todos juntos, o sea, y así empezaron los problemas empezaban problemas que hoy en día se han llevado muchos jóvenes, muchas muertes, ya, ya problemas que para el mundo, para el que no tiene a Cristo, son irreparables. Así que, bueno, así fue creciendo y recuerdo algo que me marcó mucho también de jóvenes, es tener un conflicto con mi madre. Hubo un conflicto que yo no aceptaba algo de mi mamá. Al decírselo, al momento de poder confrontarlo, yo no aceptaba a su pareja. No aceptaba a su pareja por diferentes motivos. Y al decírselo, mi mamá salió a la defensa del muchacho. O sea, este era un detenido, muchacho que estaba privado de su libertad. No recuerdo bien si fue en una salida transitoria o laboral. Resulta cuestión que nos cruzamos en casa y yo se lo dije que no lo quería en casa, que no lo quería ver ahí, que íbamos a tener problemas, que se vaya. Y mi mamá saltó a la defensa del muchacho este. Yo creí que iba a saltar a mi defensa. Y eso, al echarme de la casa, me echó de mi casa, me fui. Mi mamá reaccionó mal, sacó un cuchillo, me sacó, me fui con mucho dolor, ¿viste? Y me acuerdo que vengo a ver a mi papá, fui a ver a mi papá y mi papá también no me supo entender. Y se enojó y me dijo no podía estar conmigo en ese momento. Él tenía sus cosas eh, que lo entendiera. Bueno, me acuerdo que me fui con mucho dolor, ahí empezó a invadir la depresión en mi vida, la tristeza, el dolor profundo y generar odio. Yo sé que en un momento que generé mucho odio y me fui a dormir a la 137, en la escuela 137 en la primaria. Atrás había una escalerita, así que era el ingreso. Claro, sí. Y yo dormí ahí, estuve unos días. Ahí ya se empezó a venir en mí el espíritu de muerte, con depresión, con tristeza, con todo lo que te provoca el abandono. Intenté suicidarme, nunca pude. Recuerdo que había un árbol, siempre me voy a acordar porque porque yo fui a esa escuela, yo salí de la primaria de esa escuela. Y cuando salíamos de educación física afuera, ese árbol era un poste del arco, digamos. Poníamos el árbol al estar ahí, después poníamos los guardapolvos del otro palo. Y yo recuerdo siempre ese árbol porque desde muy chico ya lo veía, yendo a la escuela. Y al intentarme suicidar, colocar la soga, colgarme, se cortó la rama, se rompió el palo, el árbol. Y yo no entendía por qué. Yo lloraba, era mucha tristeza, yo lloraba. Yo me quería morir. Yo le decía, Señor, llévame. Acá nadie me quiere, soy molesto, no quiero seguir viviendo así. Hasta que salen a buscarme, ¿no? A mis abuelos, salen a mi reencuentro mis abuelos, por parte de mi mamá.
bueno, me fui a vivir con ellos. Siempre hubo el plato de comida en casa de mi abuelo, nunca faltó el plato de comida de mi abuelo, pero siempre mi corazón estaba vacío. Mi corazón era un vacío, no tener con quién charlar, no tener con quién desahogar, comentar, buscar un consejo, un oído, que me escuche, un hombro donde llorar. Y eso me hizo tomar decisiones de buscar consejos afuera, en la calle, escuchar malos consejos eh, y tomar malas decisiones. Y bueno, nunca faltó el plato de comida con mis abuelos, eh, pero estaba vacío en mi interior. No me lograba llenar eso. Y recuerdo que ahí ya me metí más en el barrio de las 500 viviendas. Mi infancia, mi niñez fue en las 450 viviendas. Ahí ya, como adolescente, ya me metí a las 500 viviendas, también monobloc. Y ahí yo recuerdo que ya iba al secundario. Bueno, me empecé a involucrar con la esquina. Siempre lo mío me apasionaba la esquina, pero lo que te comentaba al principio, de sentir eh, ese anhelo de ser parte Claro, de claro, sí. esas cosas cuando yo lo vivía desde chico. Yo me quería juntar con esos pibes, con esos jóvenes, o sea, de ese ambiente, quería pertenecer Claro, a quería eso. ser como él. Algo así. Exactamente, quería ser como ellos. Y, y me empecé a meter en el mundo de ahí, de las, de la delincuencia de los barrios, ya de los monoblocos a participar. Así que, bueno, ahí ya empecé a involucrarme en la calle, a meterme más de lleno en la calle. Y empezaron ya los robos, como te comentaba, ya conocía chicos de las 450, de monobloques de las 450, de las 500, empezar a hacer esos robos organizados, ¿no? Como le decíamos, chicos, que se llaman robos chicos, pero empezamos, que nuestra anhelo era empezar, ser como ellos, ¿no? Robando celulares, televisores, bicicletas, estéreos, cosas simples. Lo que recuerdo bien sí que siempre quise que mi apellido, mi nombre, esté entre los grandes. Yo tenía era tanto el deseo que yo tenía de ser alguien, o sea, de ser valorado, ¿no? Claro, sí, sí. Que respetado. Quería que mi nombre esté entre los grandes, no ser uno más del montón. Siempre Claro. tuve ese pensamiento de ser diferente, una persona ilimitada. Y entonces yo me iba metiendo un poco más, ¿no? Ya no me juntaba desde chico, me dejé juntar con chicos de mi edad y me empecé a juntar con Más grande. personas más grandes que yo, que ya cometían diferentes hechos, ¿no? Empecé a conocer lo que es que te entreguen las casas, que te entreguen personas, familiares, que sabían que tal persona, su familia, iba a sacar un préstamo, le había comentado que tenía plata para había juntado plata para comprar un auto, iba a sacar un préstamo, ¿qué motivo? Tenían cierta cantidad de plata y nos entregaban las casas. Y ahí yo ya empecé a ver la plata directamente. Ya antes vos tenías que robar las cosas, como se dicen en el mundo, los bagallos, para tener plata. A veces era mucho problema eso. Tratar de vender un televisor, tratar de vender un equipo, una bicicleta, porque no todos tenían plata. Entonces era la plata inmediata. Eso era... a mí me gustaba porque tenía la plata enseguida. Y bueno, me empecé a juntar con jóvenes más grandes, empezamos con el tema de eso, entregadera que se les dice, y empezamos a robar así por entregas, que nos entregaban ciertas personas, nos marcaban ciertas personas que de tal lado iba a sacar plata, nosotros lo interceptábamos en la calle, en moto o en su casa, cuando ya nos comentaban tarde, ¿no? Nosotros le decíamos, vos venís tarde con la noticia,
porque siempre era mejor para nosotros interceptarlo en la calle, tener más lugares donde salir. Claro. Porque recuerdo que hubo una entregada que me hicieron a mí, o sea, me entregaron una persona, me marcaron una persona y fui. Pero yo de momento tuve una corazonada fea de no ir, porque yo le digo, me lo entregaste tarde, ya está en su casa con la plata, andá a saber si no la gastó, no la gastó. No, si no se compró el auto, me decía esta persona. Todavía no consigue auto, debe tener la plata, yo sé que la tiene ahí. Y eso me generó mala espina. Y fui a buscar un compañero, yo tenía moto y fui. Y me bajo, yo fui en mi moto, le digo a mi compañero, darte la vuelta a la manzana, vos cuando vengas yo ya estoy acá afuera, ya estamos ganados. Y bajo, entro a la casa, rompo la puerta, entro a la casa, y como se dice en el mundo, me engolosiné, adentro me engolosiné. Empecé a juntar, además de agarrar la plata, empecé a juntar los televisores, electrodomésticos, cosas de valor. Mayormente los otros, yo para cuando entraba a una casa habían varios televisores, habían electrodomésticos, tiraba toda la cama y lo envolvía con la sábana, con una acolchado, no porque siempre era pesado, sino con una sábana, los envolvía bien organizadito, ponía todo prolijito en su lugar, el tela acá, la batidora, la licuadora en este lugar, y así. Y salía como un ropavejero con con la bolsa atrás. Con la bolsa atrás cargada de bagallo, que se le llama en la calle, ¿no? Cosas robadas. Y bueno, y voy saliendo para afuera con la ropa, con mochilas con ropa, porque yo era una persona que entraba a una casa y le sacaba hasta la que tenía en la heladera. La carne, la zapatilla, porque me servía todo. Entonces, y voy saliendo y con el electrodoméstico, con la carne, la plata, con todo. Y está el dueño de casa afuera, me está esperando. Y me soltá eso y me insulta, ¿no? Y yo me meto para adentro. La casa no tenía patio, tenía solamente frente, paredón y frente. Y a pensar, ¿cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo? ¿Cómo? Estaba en aprieto. En un momento que sabía que me iban a lastimar. Si no salía de ahí, sabía que me iban a lastimar. Y dejo los electrodomésticos, todo lo pesado, y salgo para afuera. Y ahí adentro me puse a pensar, y lo primero que se me ocurrió es tirarle la plata por la cabeza. Porque sabía que él, sabía que yo había ido a buscar la plata. Se imaginó que era porque era mucha plata. En su tiempo eran 60.000 pesos. Serían unos 20 millones de ahora. Mucha plata, mucha plata. Y bueno, y mi pensamiento fue, le tiro la mochila por la cabeza. Le tiré la mochila por la cabeza. ¿Querés tu plata? Toma tu plata. Con insultos, ¿no? Y le largué la mochila, él apuntándome con no me voy a olvidar, con una carabina 22, una escopeta larga. Cuando él hizo así, que pestañeó, yo ya había saltado el paredón como gato y iba corriendo por la esquina. Y voy corriendo por la calle, sale afuera el muchacho atrás mío corriendo y empiezo a escuchar disparos. Y muchos disparos, bla, 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 bla. Y entre eso me da 2 tiros. A mitad de cuadra me da 2 tiros y me sentí el primer impacto, sentí caliente, la espalda caliente. Y me desinflé, no pude correr más, empecé a caminar. Y llego a la esquina y se encuentra mi compañero esperándome y no me creía que a mí me habían dado un tiro. Así que le digo, mi pensamiento, yo ya era papá, para esto yo ya era papá. Mi pensamiento era, si me muero, quiero que mi última imagen sea mi hijo.
sin pensar lo que yo le podría haber generado a mi hijo, Claro, sin verme claro. morir. Sí. Inconscientemente, totalmente drogado, yo pensaba solamente en mí, no pensaba en mi hijo. Al verme así, qué le podía haber generado esa imagen? Y bueno, me da 2 disparos, uno entra por la espalda, esa me perfora el pulmón y me sale por acá, por adelante, por el pecho. Otra me entra por la espalda también y me recorre, porque el 22 es una bala que si te da de cerca, es una víbora dentro de tu cuerpo. No tiene mucha potencia. Entonces, te recorre todo. Entonces, una me entró, me salió, me pinchó el pulmón, la otra me recorrió todo, una víbora, me perforó varios órganos y quedó dentro del hígado. Y el hígado sangró mucho. Al recibir el impacto, entonces eso generó que mi pulmón se llenara de sangre. Eso fue lo que a mí me provocó desinflarme, ¿no? O sea, en el momento de ya me quedé me sentía débil, así ahogado. Sin fuerza, que algo así. me sentía sin fuerza, que no podía respirar. Bueno, llego a mi casa y le digo a la mamá de mis hijos, gorda, me dieron, le digo, ¿viste? A la mamá de mis hijos. Recuerdo que ella estaba enojada, porque yo le había sido infiel. Ella había descubierto mi infidelidad. En ese momento ella estaba con mi celular en mano, ¿viste? Porque lo mío era ir y volver. O sea, yo hice las cosas mal al querer sacar más cosas. Ya en sí, delinquir está mal. Pero yo pensaba, yo me pasó por tal motivo. Yo tendría que haber ido y sacar la plata y haberme ido. No, ponerme a juntar televisor, a ponerme a juntar bicicleta, querer salir con todo. Claro, sí. Y el tiempo, ¿viste? El tiempo. Y bueno, llego a casa, recuerdo que le digo, gorda, me dieron. Y ella me empieza a reprochar la infidelidad. Y se va a la casa de mi mamá vivía atrás y le comenta que a mí me habían baleado. Ningún vecino tenía auto, ningún vecino me quería llevar en ese momento. Yo me empiezo a desvanecer. Hasta que de aquí que llega el taxi, mi mamá llama un taxi, llega el taxi, de aquí que llega tardan 10, 15 minutos, siempre en demora tienen los taxis. Yo sentía que me moría. Y había algo que me decía, no te duermas, aguantá, pasa esta noche. Y recuerdo que sufrí mucho ese día en el hospital porque yo al llegar con todo el pulmón sangrado, yo iba enojado encima, tenía rabia, ¿viste? Porque al llegar y que la mamá de mis nenes con razón, ¿no? Me reprochara. Claro. Yo no sé qué esperaba que tenga amor sobre mí cuando yo la había fallado. A veces uno tiene pensamientos equivocados. Que las personas tienen que tolerarlo todo y no es así. En el hospital recuerdo que lo primero que me hacen es ponerme una manguera en el pulmón. Yo con la costilla rota, también fracturadas, todas rotas, te ponen un drenaje, una bomba, que es una manguera que va entre medio de la costilla dentro del pulmón, para que sacar la sangre del pulmón, sacarla y que el pulmón empiece a trabajar. Claro, o sea, sí. que liberarlo de la sangre. Y eso me lo tuvieron que hacer sin anestesia, de urgencia. Era eso y Anauquén. Y me dolió mucho, sufrí mucho. Eso, el sentir todo el movimiento de cómo el médico me ponía la manguera entre medio de los pulmones, ¿viste? Y hasta que yo sentía acá... ¿cómo te puedo decir? Como que cada capa del pulmón, de la piel se iba rompiendo, me hacía tic, 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 hasta que sentí que entró dentro del pulmón porque me aliviané, ¿no? Empecé a respirar mejor. Y igual siempre esa sensación de quererme dormir. Sé que la muerte ahí fue que por primera vez me quiso llevar. Esa fue mi primera experiencia de sentir la muerte tan cerca. Pero había algo que me decía, aguantá sobre pasar la noche. Sí. Solamente me decía pasar la noche. Y al llegar a Neuquén, allá, bueno, estuve en terapia, terapia intensiva, que estuve grave, que estuve
porque haberme tocado muchos órganos, fue un proceso de recuperación medio largo. Y bueno, ese fue mi primera experiencia mala, digamos. ¿Y qué fue lo que aprendí ahí? Es que la avaricia te hace perder en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque yo venía de hacer 3 robos seguidos. 3 días seguidos salí a robar y me fue bien. Tenía plata, tenía cosas para vender, o agallo, como se dice en la calle, tenía cosas. No necesitaba ir por más, solamente que uno de avariento, de querer tener más, fui y me pasó eso. Si bien después uno, ya conociendo a Dios, entiende que Dios te enseña en esas cosas a que Él estuvo, que Él me libró de la muerte. Él me protegió y no permitió que la última imagen de mi hijo tan chico sea verme muerto. Él tenía un propósito, él ya tenía un propósito en mi vida. Así que bueno, Facu, esa fue mi primera experiencia en donde Dios me libró de la muerte, ¿no? Donde ya empezó a tener propósito en mí, me empezó a mostrar que su propósito, ¿no? Que él tenía propósito conmigo, con mi vida. Otra de las experiencias fue de balaceras. Balaceras, viví mucho. A mí era una persona que me gustaba sentir mucho la adrenalina. Me gustaba sentir la adrenalina, el calor interior. Yo decía, en la calle decía, me gustaba dejar salir mis demonios. Yo le decía a mis compañeros, ¿viste? Porque siempre me plantaba, ¿viste? Yo era una persona que no retrocedía al ver un arma al frente o peleas de cuchillo. Sabía defenderme al estilo carcelario, ¿no? Sabía que, por ejemplo, en una pelea de cuchillo, usar un poncho que se le llama adentro en las cárceles y un cuchillo. A mí me tocó pelear, pero me agarró sin cuchillo. A mí justamente me agarró sin cuchillo el muchacho. Todo empezó por una mirada. Empezó que él me miró. Yo era una persona que muy violenta, con mucho odio, de quererme hacer respetar. Como te había dicho en principio, yo quería que a mí me respetaran. Claro. Entonces quería atravesar el tren, ¿viste? Siempre me sentía King Kong, ¿viste? Que muchas veces perdí pelea, como ahora que te voy a comentar esa vuelta que me hirieron también con puñaladas. Tengo 3 puñaladas, aparte de los 2 disparos. Empezó por una mirada. Recuerdo que iba a entrenar con mis hijos, yo los llevaba a entrenar al Club Rivadavia, y paso un muchacho y me queda mirando mal. Empezó el va y bien de miradas hasta que yo me enojo en ese momento y le digo, ¿qué miradas tanto? Que vamos a pelear, que pum, sos malo, venís, vamos a pelear. Entre la pelea gané, en esa me tocó ganarla. Me acuerdo que seguí caminando mi camino yendo para el club, para el predio donde entrenaba a mis hijos, y voy llegando a la ruta 22, a la Pernicet. Aparece el muchacho en moto, ¿viste? Con una mochila al frente, queriéndome intimidar, ¿viste? Haciéndose como que él tenía un arma. Y a mí eso provocó más ira en mí, ¿viste? Yo era una persona que no me dejaba intimidar por nadie, no me iba a dejar intimidar. No pensaba en las consecuencias, pensaba en mí, era yo, como se dice en la calle, siempre fui yo, era yo solo contra el mundo. Me sentía yo así, tenía ese pensamiento erróneo. Y bueno, saca un arma, un cuchillo. Yo veo que era un arma, no, saca un cuchillo. Cuchillo, sin mentirte, así, estilo Rambo, ¿viste? Yo sin nada, ¿viste? Con mis hijos llorando. Papá listo. Me tocaba defender, pelear. Mi lema siempre, yo dije, yo voy a morir de pie, no voy a morir nunca de rodillas. Yo le decía a mi hijo, vos nunca vas a escuchar, hijo, que tu papá se arrugó a este. No, usted tiene sangre, usted es mi hijo. Esos consejos yo a veces... Sí. Entonces yo tenía que demostrar con hechos lo que yo le decía con palabras a mis hijos. Yo sabía pelear, como te decía, sé que con cuchillos se peleaba así, ya me habían instruido a mí, ya me habían aconsejado en la calle. Personas grandes que en la calle se les llaman tumberos viejos, ya con años de haber estado en prisión, de haber recorrido
tantas unidades, ¿no? Cenillosa, Zapala, Cutralcó. Recuerdo que miro, no tenía nada. Agarro una piedra solamente, y el muchacho me larga la primera puñalada. Yo usé como poncho el brazo. Recibo la puñalada, la saco así, saco el cuchillo para afuera, para que él cuando él haga este movimiento, entonces yo al hacerla así con la izquierda, con la mano izquierda, él hizo así, ¿viste? Me dio la puñalada en el brazo, sino yo lo que no quería que me pinche la panza, que me apuñale en mi cuerpo, que podría ser peor que en el brazo. Era puñalada por piedrazo. Él me daba una puñalada en el brazo, me tiraba una puñalada, yo la corría, la recibía y piedrazo en la cabeza, ¿no? Él me dio 3 puñaladas, que las tengo en el brazo. Ahí hay una. Ahora capaz que no se ven, pero por los tatuajes, ¿no? Sí. Ahí tengo las otras 2. 2 ahí juntas y ahí tengo una. Ahí vamos a posar unas fotos igual en el video para que lo vean. Sí, tengo las cicatrices de las balas, ¿no? Del momento ese también. Entre esos piedrazos que yo le daba a la otra persona en la cabeza, se sintió mal. Entonces él corrió hacia su moto, yo corriendo atrás, ya con el brazo muerto. Mi brazo ya se había caído. Yo sé que Dios estuvo ahí, fue Dios que ministró, que hizo que la otra persona se vaya, porque yo ya no me podía defender más, mi brazo no lo podía levantar. Otra puñalada que me largara, yo me la iba a dar en el cuerpo y podría haber sido vital para mí. Y se fue, ¿viste? Yo atrás de él, porfiado, ¿viste? Carnaza, siempre me consideré una persona que me carnaza, o sea, yo hasta las últimas consecuencias. Siempre decía en la calle, ¿no?, que cuando me enojaba me entraba como que me endemoniaba. Yo decía, el diablo me pone una venda en los ojos y voy para el frente, no me importa quién esté. Esa fue una de las veces que me lastimaron, ¿no? Herí muchas personas también, así como me han lastimado a mí, yo he lastimado a personas, ¿no? Si bien estoy contando de las veces que Dios me libró de la muerte, con su misericordia me cubrió y nos permitió que yo hoy en día esté en pie. Porque yo siempre le agradezco a Dios que yo porque todo lo que sembramos cosechamos. Sí es. Y yo le agradezco que haber pasado por todo eso y que pagué todas las cosas en vida. Si bien sufrí mucho cada vez que me lastimaron, que pasé diferentes cuestiones, cuando me bolearon, cuando me apuñalaron, cuando tuve accidentes en moto, agradezco que me haya hecho pasar eso y haberla pagado en vida y no con la vida, porque tengo muchos amigos que se la pagaron con la vida. Los que sembraron lo pagaron siéndose muy jóvenes, 14, 15, 18 años, 20 años. Así que, bueno, recuerdo también otra de los milagros que Dios ha hecho conmigo, que hayan baleado personas al lado mío y que tanto personas, yo siempre en la calle decía, tengo un Dios aparte, ya sabía que existía Dios, pero no me entregaba a Él, no veía que estaba conmigo, porque hubo unas situaciones, me acuerdo que yo, estando en las 450 viviendas, asalto un narco conocido de la ciudad, del narcotráfico, lo robo. Y llego al barrio con mis compañeros, bueno, era yo, como disfrutar lo ganado, se llama, le decíamos en la calle disfrutar lo ganado, droga había, plata había, y le digo a mi compañero, compa, anda a comprarte un tequila. Se mete para adentro del barrio y él va al negocio del barrio conocido ahí, y que se encuentra en el medio del barrio, y él apuñala a un muchacho enemigo también de nosotros, de la banda de nosotros, enemigo de la banda nuestra. Le da una puñalada en el corazón mi compañero al otro. Le da una puñalada en el pulmón. Le da una puñalada en el pulmón, él casi lo mató. Vino, compró el tequila y nosotros disfrutando lo ganado, haciéndonos lo mejor.
los más delincuentes, como quien dice, ¿no? Porque habíamos robado un narco pesado y estábamos en la nuestra. ¿Sabes que aparecen? Él viene y se sienta al lado nuestro. Está su hermano, estoy yo y él se sienta acá, al lado mío. Y bueno, estábamos disfrutando. No sé qué momento de la noche, porque yo ya no tenía noción del tiempo de tanta droga, tanto alcohol. Lo único que sé que a su hermano, porque siento el estruendo del disparo, ¿no? A su hermano le dan un tiro en la cabeza, le dan un tiro acá y le sale por acá. Le salen por la boca. Que llegaron los familiares del muchacho que mi compañero apuñaló en el pulmón, le dan un tiro en la cabeza, ¿viste? Y le dan en la cabeza, por acá, le sale por acá, y después le dan en el pecho. Se asoma y le dan en el pecho. Y me tiran a mí, me tiran como 3 disparos, no me pegan ninguno. Yo lo único que atiné fue a inclinarme, a hacerme así, y no recibí ningún disparo. Le tiran a mi compañero que estaba al lado, el que había apuñalado a la otra persona, le dan 8 disparos. Y yo estaba tan drogado, o sea, veníamos haciendo tanto ruido, como se dice en la calle, tanto ruido, significa que veníamos robando mucho. Entonces en la calle estábamos siendo muy nombrados. La policía ya andaba muy cerca, nos quería agarrar en el momento, algunos, los mayores, meternos presos, o a otro para pegarle, porque buenas palizas que te dan la policía. Sí.